5. Tercera etapa. El niño. Pasamos ahora a la tercera etapa de Nietzsche, la del niño. Repasemos. La primera etapa es nuestro crecimiento en el mundo, seguida por la segunda etapa, que empieza cuando comenzamos a cuestionar los valores del mundo y concluye cuando damos muerte al dragón. Entonces el camello se convierte en un león capaz de crear libertad para sí mismo, pero no puede crear nuevos valores. Se ha ganado la libertad de elegir, a la cual Nietzsche se refiere como la voluntad de poder, la capacidad de la mente de elegir entre lo valioso y lo que no tiene valor, entre el Espíritu Santo y el ego, entre el cielo y el infierno. Una vez deshecho lo viejo y desechado el dragón, el ego, se ha alcanzado la tercera etapa. Uno ha elegido contra la mente errada, y lo único que queda es la mente correcta, el mundo puro del niño. He aquí lo que Nietzsche dice de esta transición. Adviértase que dedica muy poca atención al niño. En realidad se reduce a un solo párrafo. El león se convierte en el niño. Y ahora, hermanos, decidme, ¿qué es capaz de hacer un niño que no pueda hacer un león? ¿Por qué el rapaz león tiene que transformarse en niño? En otras palabras, ¿por qué esta gran bestia que ha acabado con el dragón y sus escamas de los Debes necesita todavía otra metamorfosis? El niño es inocencia, olvido, un nuevo principio, un juego, una rueda que se pone en movimiento por sí misma, un echar a andar inicial, un santo decir sí. Para el juego del crear, hermanos, se requiere un santo decir sí. El espíritu quiere hacer ahora su propia voluntad. Al retirarse del mundo, conquista ahora su propio mundo. Desde la perspectiva de un curso de milagros diríamos que el niño olvida lo que nunca fue. Nietzsche está hablando de la preparación para alcanzar el mundo real, el estado mental en el que uno ha elegido irrevocablemente contra el ego y a favor del Espíritu Santo. Uno no hace nada para lograr que este estado emerja. En realidad, el trabajo ocurre entre el estado del león y el del niño, que en realidad no se comenta aquí. Sin embargo, vemos esto expresado claramente en la sección El desarrollo de la confianza, del manual, específicamente en el comentario de Jesús sobre la quinta etapa. Recordemos, en esas 6 etapas no hay nada equivalente al camello. El león se refiere esencialmente a lo que se describe entre la primera y la cuarta etapa. Las 3 primeras implican el reconocimiento de que lo que hasta el momento parecía valioso, ahora se considera sin valor alguno. Una vez que esa opción está clara, lo que queda es la paz. Es la cuarta etapa, cuando el león es capaz de decir «quiero» y reconoce que ahora tiene poder para elegir. Él es el soñador del sueño en vez de ser la figura en el sueño. Pero si prestamos mucha atención, como se comentó anteriormente, notamos que es «yo quiero», lo cual significa que aún hay un sentido del yo. Aunque estamos hablando de un poder espiritual, queda el sentido de un yo que está haciendo algo. Por eso no es un estado de ser puro, y sigue siendo un estado en que se elige. Por tanto, la cuarta etapa no es el final del viaje, y al describirla, Jesús dice: «El Maestro de Dios necesita este período de respiro. Todavía no ha llegado tan lejos como cree». Se podría considerar que esta cuarta etapa es la parte del proceso en la que uno aprende que el perdón es la llave de la felicidad, que estamos mucho mejor practicando el perdón que el juicio. Comenzamos a ver el valor real de los intereses compartidos en vez de los intereses separados, y nos damos cuenta de que en el nivel de la mente somos iguales. Pero aún hay un sentido del yo y de la identidad personal. El león, después de todo, no es un yo que se pueda ignorar. Hay un tremendo sentido de poder, pues ya no está limitado por el mundo. No obstante,
este no es el final del viaje, pues aunque estemos viviendo en un sueño feliz de perdón, preferible a las pesadillas de culpa y ataque, seguimos dormidos. Por consiguiente, este estado es una experiencia de paz que no se altera a pesar de lo que suceda alrededor, pero sigue habiendo un sentido del yo. La sexta etapa, comparable con el niño de Nietzsche, es la consecución del mundo real, pero uno no pasa de la cuarta etapa a la sexta sin pasar por la quinta, y es entonces cuando se arma una buena, por así decirlo. Como describe Jesús, no hemos entendido plenamente la diferencia entre lo valioso y lo que no tiene valor, porque no hemos mirado la inherente falta de valor del mismísimo yo. Por lo tanto, el final del viaje no es el yo de mentalidad correcta que vive más feliz, más en paz y con más bondad en el sueño. Si bien es cierto, mejor encontrarse ahí que en las primeras 3 etapas, y es mucho mejor que estar en el desierto. Todavía no hemos despertado del sueño ni hemos llegado a casa. La meta final de este curso es despertar del sueño, no vivir mejor dentro de él. Recordemos que Jesús nos describe un equivalente de este estado al relatar que el Espíritu Santo nos conduce a través del anillo de temor y que Dios está más allá de éste. El anillo de temor representa esta quinta etapa, darnos cuenta de que nuestro valor fundamental es tener un yo separado, no simplemente ser menos sentencioso, estar menos ansioso o menos deprimido, sino valorar el yo en sí. Esta es la misma clase de pensamiento que hallamos casi al final del texto, cuando Jesús nos dice que el problema no es lo que pensemos, sino el hecho de que pensemos. El problema no es realmente si estamos en la mentalidad correcta o en la errada, sino que pensemos que hay un yo que pueda estar en la mentalidad correcta o en la errada. Un curso de milagros nos llevará al portal del cielo, justo antes del cual está el mundo real. Más allá de este portal está Dios, el final del viaje que nunca ocurrió. En el mundo real ya no hay un sentido del yo, porque estamos fuera del sueño. Ya no somos una figura en el sueño. Jesús describe esto en varios pasajes del texto, y en uno de ellos explica que estamos en el mundo real solo un instante, apenas lo suficiente para darle gracias a Dios por ello. Y entonces termina el sueño, y Dios se inclina y nos eleva hasta Él mismo. Esto, por supuesto, solo es una metáfora para describir un proceso que solo se puede describir a través de símbolos. Por eso el curso utiliza los términos «el mundo real» para referirse al estado de la mente ilusoria en el que ésta reconoce que todo lo del ego es una ilusión. La mente errada es una ilusión, y por eso desaparece. La mente correcta, que corrige la ilusión, ya no se necesita porque ya ha corregido la mente errada, y por consiguiente también desaparece. Finalmente, la parte tomadora de decisiones de la mente ahora es innecesaria e irrelevante, porque ya no existe nada entre lo que elegir. No hay mente errada, ni mente correcta, ni tomador de decisiones. El yo total ha desaparecido. Entonces es cuando entramos en el mundo real. Hemos elegido negar la realidad del ego de una vez y para siempre y afirmar que sólo la expiación del Espíritu Santo es verdad. En las otras 5 etapas vacilamos, pero esta sexta etapa es definitiva y permanente. Esta es la parábola del niño de Nietzsche y el espíritu en el poema de Helen A Jesus Prayer, Plegaria a Jesús. El niño es inocencia, lo que significa que no hay pecado ni culpa. No ocurrió nada que cambiara lo inmutable. No se perdió ni una sola nota del himno celestial. Nada alteró la realidad. No hubo separación ni ruptura alguna en la divinidad. El amor fluye como lo ha hecho siempre, pues nada ha interferido en la inocencia de Cristo. Esta verdad, llamada expiación en un curso de milagros, deshace el relato del ego de que el Hijo de Dios es culpable. Aceptar la expiación significa olvidar todo lo que el ego nos había enseñado. Ciertamente el Espíritu Santo nos enseña a olvidar lo que hemos recordado,
que es el sistema de pensamiento del ego, y a recordar lo que hemos olvidado, que es quiénes somos como Cristo. Repito, el niño es inocencia y olvido, un nuevo principio, un juego. El uso de la palabra juego va de la mano con el bailar, reír y cantar de Zaratustra, no tomarse en serio el mundo. Así contemplamos la diminuta idea loca y nos acordamos de reír en vez de olvidarnos de hacerlo. Por lo tanto, se puede considerar la mente dividida como una mente que incluye la manera en que tanto el ego como el Espíritu Santo ven la diminuta idea loca. El ego se siente contentísimo con ella y se deleita con la libertad que cree haber ganado. Sin embargo, cuando el tomador de decisiones recurre al Espíritu Santo, se une a la suave sonrisa que apaciblemente desestima al ego y su demente sistema de pensamiento de separación. Esta sonrisa transmite el pensamiento de que no sucedió nada, y nosotros seguimos estando en casa de Dios. Esta es la esencia del mensaje de Nietzsche, la corrección de la seriedad que el mundo parece encerrar y de la seriedad con la cual contemplamos el mundo. Es un nuevo principio, un primer movimiento. Es una rueda que se pone en movimiento por sí misma, lo cual quiere decir que es mi poder, mi voluntad, lo que mueve la rueda. Este mí hace referencia al yo tomador de decisiones, que finalmente elige a favor del ser en vez de a favor del yo. En el sistema de Nietzsche, a pesar de vivir en un mundo de eterno retorno, donde las mismas cosas pasan una y otra vez, el Übermensch, el superhombre, está por encima de todos y no es afectado por el aparente poder de estos, las demás personas. Combinando a Nietzsche con un curso de milagros, podemos decir que el Übermensch no cambia el mundo. ¿Cómo puede sufrir un cambio lo que no existe? Ni tampoco es afectado por él al estar por encima de las vicisitudes de la vida. Este maestro de Dios avanzado simplemente contempla lo irreal desde arriba y baila, riéndose de lo que parecen ser unos nubarrones trágicamente serios, y con ello marca el advenimiento del mundo real. Los que están en el mundo real, como estuvo Jesús, saben que no están aquí. La gente puede ver y relacionarse con el cuerpo que aparece, pero en el mundo real sabemos que estamos fuera del sueño. Cuando los cristianos narraban el fenómeno de Jesús, estaban totalmente equivocados, porque hablaban de alguien que estaba aquí en un cuerpo. Es más, él no solo estaba aquí físicamente, sino que era parte del gran plan de expiación de su Padre. Por eso no debemos creer lo que leemos en la Biblia. Está basado en una mentira. Cuando Jesús apareció en el mundo, sabía que no estaba aquí. Su mensaje para nosotros era que llegásemos hasta donde Él estaba para ser el niño eterno. Pero en vez de unirnos a Jesús fuera del sueño, el mundo lo integró en el sueño, con lo cual conservó la aparente realidad de éste y dijo no a la verdad. El santo decir sí. Hasta ahora hemos sido camellos y leones. El camello dice sí al mundo sin darse cuenta de que este sí es realmente una negación, un no a la verdad. El mundo es este sí, y todos afirmamos esta negación de la verdad. El león surge entonces cuando de pronto reconocemos que el camello, el ego, nos ha traído a este desierto donde ya no deseamos permanecer. Por consiguiente, le decimos no al sí del mundo que niega la verdad. De ese modo el león cancela esta negación, niega la negación de la verdad. Le decimos que no hemos dicho no, y esto quiere decir sí a la verdad. Cuando la negación del ego se deshace, lo que queda es el santo decir sí. Según el entendimiento del curso, el santo decir sí de Nietzsche es la afirmación de la vida misma, pero no de la vida del mundo. El santo decir sí, en su máxima expresión, es decir sí a la realidad de Dios y de su amor. Nosotros no hacemos que suceda este sí.
Sucede por sí mismo en la medida en que nos damos cuenta de que el león no es la etapa final. Repitiendo un punto planteado anteriormente, el problema es que ser un león hace que nos sintamos bien. Nos olvidamos rápidamente de nuestra meta espiritual y de que el león solo es una de las etapas de un viaje. Al perder esto de vista, la voluntad de poder o la voluntad para elegir se transmuta rápidamente en una voluntad de dominar, un poder que avasalla y destruye. La tentación es grande, como atestigua la historia religiosa del mundo, pues este poder a menudo entrampa a nuestros líderes espirituales. Tenemos un presentimiento de esa voluntad de poder, el poder de la mente para elegir, y entonces nos identificamos rápidamente con él. Es mi voluntad. Este es el significado que yace tras la famosa aseveración de Lord Acton. Todo poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Seguimos careciendo de humildad, y no nos damos cuenta de que la humildad era un componente importante de la primera etapa. Además, es importante en la segunda, porque nos conduce a la tercera. Como un ejemplo de esto, muy poco después de la publicación de un curso de milagros, la gente comenzó a utilizarlo como un arma contra otros. Recuerdo una vez, a mediados de los 70, cuando el curso apenas había salido, que Helen, Bill, Judy Scatch y yo viajamos a un estado del sur y conocimos a un hombre que obviamente estaba traumatizado por las experiencias que había vivido en su iglesia durante su infancia. Había hecho un esquema en el que detallaba punto por punto cómo el curso refutaba todo lo que la Biblia decía y su iglesia enseñaba. Estaba listo para ir a ver a su ministro y confrontarlo con lo que Jesús realmente dijo. Por fortuna, Helen lo detuvo, aunque no sé qué fue de él más adelante. Este es un ejemplo del uso equivocado del poder. Nos sentimos bien porque nos damos cuenta de que los valores del mundo no funcionan. Pero si creemos que debemos ocuparnos de presentar esta verdad a otros, humillándolos, avergonzándolos o probándoles que se equivocan, las palabras de Zaratustra son pertinentes. Aun cuando supiésemos que tenemos razón, estaríamos equivocados. Cuando nos sentimos compelidos a hacer algo, cuando hay un fuerte sentido del yo, cuando pensamos que tenemos la verdad, necesitamos recordar que no la tenemos. Todo el sistema de pensamiento de especialismo del ego está hecho de diferencias. Eres distinto a mí, vas por el camino equivocado y yo no. Poseo la verdad y está en este libro sagrado. Entonces sabemos que nos equivocamos, pues alegamos que la otra persona se equivoca. La verdad es que somos iguales, como se nos recuerda en esta plegaria de Año Nuevo en el curso. Haz que este año sea diferente al hacer que todo sea lo mismo. Al confrontar a otros, estamos utilizando un curso que enseña la inherente igualdad del Hijo de Dios como un arma para probar cuán diferentes somos y cuán diferente es el curso de lo que otra gente está enseñando y creyendo. Esta no es una comparación objetiva. Sin lugar a dudas, un curso de milagros enseña una forma diferente del mensaje universal de la que enseña la Biblia, pero no tenemos que juzgar ni condenar a los que siguen la Biblia. No tenemos que apartarnos de nuestra ruta para probarles a otros que se equivocan, especialmente cuando la motivación para hacerlo es probar que tenemos razón y ellos no. Por eso recordamos que Jesús nos pregunta: ¿preferirías tener razón a ser feliz? Cuando queramos tener razón, jamás seremos felices, porque la necesidad de tener razón significa que hemos probado que alguien se equivoca. Esto, a su vez, significa que hemos probado que las diferencias son reales. Así, ¿cómo podríamos ser felices? Pues nos hemos identificado con un sistema de pensamiento demente. Es más, cuando tenemos que probar que los demás se equivocan y nosotros tenemos razón, y utilizamos la santa palabra para hacerlo, estamos reforzando nuestra culpa. Nos habremos acusado una vez más de traicionar la unidad del amor de Dios
al afirmar la verdad de la individualidad y la separación. La manera de probar que lo que creemos es verdad es por medio de nuestro amor. Con frecuencia cito esta maravillosa línea del texto. No enseñes que mi muerte fue en vano, enseña más bien que no morí, demostrando que vivo en ti. No enseñamos ni las palabras ni la teoría de Jesús. Demostramos la verdad de éstas, permitiendo que su amor enseñe a través de nosotros. Este es el niño inocente de Nietzsche, inocencia que refleja la unidad del cielo. Si hay separación, hay diferencias, lo cual significa que el pecado existe, siendo el pecado la creencia de mente en la realidad de la separación. Y si el pecado es real, también tiene que serlo la culpa. Entonces, ¿cómo puede existir la inocencia que se equipara con la unidad? Por eso, siempre que nos pillemos tratando de probar que alguien se equivoca y teniendo un interés especial en probarlo, debemos detenernos y pedir ayuda a nuestro maestro. El poder del león radica en su apacibilidad, no en su habilidad para dominar, y esta característica, la cuarta en la descripción del manual respecto al maestro de Dios avanzado, marca la transición a la etapa del niño. Implícito en el proceso de convertirse en niño está el que ya no existe el yo, puesto que estamos fuera del sueño de individualidad y especialismo. Por esta razón, dicho sea de paso, en el mundo real no existe nadie llamado Jesús. Como vimos, lo no específico no tiene nombre. Sin embargo, no necesitamos centrarnos en esto. El cambio al mundo real ocurrirá automáticamente en la medida en que podamos evitar que nos estorbe nuestro yo personal. Y lo único que necesitamos hacer para que esto suceda es ser conscientes de nuestra necesidad de ver diferencias y de demostrar que la gente se equivoca. Por eso nos centramos en poder ver que todo el mundo comparte el mismo sistema de pensamiento de mente, así como en la necesidad de despertar de ese sistema de pensamiento. No tratamos de cambiar el ego, simplemente tomamos conciencia de nuestra tentación de hacerlo. Es beneficioso advertir lo a gusto que nos sentimos al criticar a otros y sentirnos enojados o deprimidos. Esto puede parecer ilógico, pero el hecho es que elegimos inconscientemente esos pensamientos para ser víctimas y así valorar nuestros sentimientos de ira y miseria. Ser conscientes de la conexión causal entre nuestra decisión de sentirnos enfermos, atacantes o ansiosos y los infelices efectos que inevitablemente se derivan de esa decisión es suficiente para que dejemos de identificarnos con los juicios del ego y nos identifiquemos con el perdón del Espíritu Santo. Hay una parte de nosotros que entiende todo esto, aunque no nos gusta. Todo se reduce a una cuestión de qué es lo que valoramos. Es aquí donde el sistema de Nietzsche es beneficioso, porque hace que nos fijemos en nuestros valores. Nos valoramos a nosotros mismos, aun cuando a algún nivel somos conscientes de que esta perversa autoestima impide que retornemos a nuestro hogar no dualista, donde nuestro yo se une al ser y el yo separado desaparece. Aun cuando una parte de nosotros en verdad desea eso, la otra parte está aterrada, y esto es lo que nos congela en la escalera. Este miedo a menudo se manifiesta física o psicológicamente. Nos enfermamos, nos enojamos, nos deprimimos o albergamos sentimientos de desesperanza. Con estas reacciones nos protegemos. De estas maneras, el ego trata de proteger su existencia. Esta idea se repite en la lección 136. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Cualquier cosa, enfermedad, ira, depresión, ansiedad, etc., es una defensa contra la verdad porque nos paraliza en nuestro viaje. Tenemos miedo de que si seguimos adelante, desapareceremos. Es útil entender que el yo solo desaparece al final, y, repito, esto no es de nuestra incumbencia. Lo que desaparece a medida que vamos avanzando es nuestro desasosiego, nuestra infelicidad y nuestra soledad, y esto nos deja con una sensación de mayor bienestar.
El viaje concluye cuando reconocemos que incluso esta felicidad no basta, pues queremos liberarnos totalmente de cualquier cosa que refleje dualidad. Pero nadie nos está apurando ni empujando hacia esa conciencia. El niño en nosotros. Consideremos ahora partes de la lección 182, permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar, la cual habla del niño. Los primeros 3 párrafos describen nuestra experiencia de sentirnos como extraños aquí, como si este mundo no fuese nuestro hogar. Jesús dice que todo el mundo sabe de lo que está hablando, y luego reorienta el comentario en medio del párrafo 4. Mas en ti hay un niño que anda buscando la casa de su padre, pues sabe que él es un extraño aquí. Niño está escrito con mayúscula, pues se refiere al Cristo en nosotros, o, en el contexto del comentario, al recuerdo de quiénes somos como Cristo, al deseo de regresar al verdadero ser. Reconocer que somos extraños aquí es el reconocimiento del león de que el mundo no tiene ningún significado real. Este mundo es un desierto, al cual criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. Este no es un lugar en el que deseemos hacer nuestro hogar. Esta conciencia abre nuestras mentes para abrazar nuestro verdadero hogar, el cielo donde vivimos para siempre. Su infancia es eterna, llena de una inocencia que ha de perdurar para siempre. Por donde quiera que este niño camina, es tierra santa. Su santidad es lo que ilumina al cielo, y lo que trae a la tierra el prístino reflejo de la luz que brilla en lo alto, en la que el cielo y la tierra se encuentran unidos cual uno solo. Este es el final del viaje, cuando lo reflejado se convierte en aquello que estaba reflejando. En el contexto de la sanación, Jesús habla así de la conclusión del viaje. Aquellos que han aprendido a ofrecer únicamente curación están por fin listos para alcanzar el cielo debido a la santidad que se refleja en ellos. En el cielo la santidad no es un reflejo, sino la verdadera condición de lo que aquí no era más que un reflejo de ellos. Dios no es una imagen, y sus creaciones, en cuanto que parte de Él, lo contienen a Él dentro de ellas mismas. Ellas no reflejan simplemente la verdad, sino que son la verdad. Por lo tanto, para convertirnos en el amor que aquí solo es reflejado, necesitamos ver la inocencia del Hijo de Dios, el santo y eterno niño que es nuestro ser, en todo aquel con quien nos encontremos sin excepción. De este modo, la unidad del cielo se une con la igualdad de todos los que deambulan por esta tierra, y la luz del cielo brilla más esplendorosa a medida que cada aparente segmento fragmentado del Hijo retorna al hogar que jamás abandonó. Cuando estés en perfecta quietud por un instante, cuando el mundo se aparte de ti y las vanas ideas que abrigas en tu desasosegada mente dejen de tener valor, oirás su voz. En este pasaje, su voz le pertenece al niño, al igual que la voz del Espíritu Santo, pero no podemos oírla mientras las ideas sin valor sigan siendo importantes para nosotros. Repito, el rol del león es dejar de valorar lo que no tiene valor. Los pensamientos de especialismo o individualidad, pensamientos de tener la razón. Estos pensamientos no tienen valor porque no nos hacen felices, y lo único que Jesús nos pide es la pequeña disposición a elegir el instante santo y cuestionar lo que hasta ahora habíamos creído que era valioso. Su llamada es tan conmovedora que ya no le ofrecerás más resistencia. En ese instante te llevará a su hogar y tú permanecerás allí con él en perfecta quietud, en silencio y en paz, más allá de las palabras, libre de todo temor y de toda duda, sublimemente seguro de que estás en tu hogar.
Esta es la consumación del camino espiritual, cuando ya no es el niño el que nos guía, pues nos hemos convertido en el niño. Como dice Jesús en varios lugares en el curso, esto está más allá de lo que Él nos está enseñando. De hecho, esto no se puede enseñar. Lo que sí nos enseña es a no valorar lo que no tiene valor, a convertirnos en un león. Así, un curso de milagros hace énfasis en cómo mirar el mundo y saber que no es lo que queremos, como nos recuerda la lección 128. El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. En gran medida Jesús no está hablando del mundo, sino de aquello cuya proyección es el mundo, el sistema de pensamiento de culpa que lo fabricó. En términos de nuestra práctica diaria, cuestionar nuestros valores significa darnos cuenta de que todos somos iguales, pues tenemos intereses compartidos en vez de intereses separados, y de ese modo ver la unidad detrás de la falsa percepción de diferencias del ego. Tú no has perdido tu inocencia. Nuestra inocencia no se ha perdido, porque está ahí siempre. Podemos pensar que el Espíritu Santo es el recuerdo de nuestra inocencia como Cristo. El problema es que esta inocencia ha quedado tapada por la culpa, y la culpa por el mundo de la culpa. ¿Qué es la culpa? Separación. ¿Qué es el mundo de la culpa? Intereses separados. Por eso la culpa y la percepción de diferencias constituyen el doble escudo de olvido que nos impide tener acceso al recuerdo de la inocencia que trasciende todas las diferencias y por consiguiente trasciende el pecado. Y eso es lo que anhelas, lo que tu corazón desea. En esta aseveración Jesús nos está preguntando de manera implícita: ¿por qué querrías cualquier cosa que no fuese tu inocencia? ¿Por qué elegirías lo que el mundo del especialismo te ofrece? Satisfacer las propias necesidades y deseos especiales jamás nos traerá la paz de Dios, ni nos devolverá al estado de inocencia que creemos haber desechado, pero que seguimos añorando. El especialismo, por su naturaleza misma, separa y hace diferentes a las personas. Las necesidades nos diferencian de los demás, a quienes necesitamos para satisfacernos. Pero en la separación jamás hallaremos felicidad, ni recordaremos la inocencia que nace en la unidad. Esta inocencia es el deseo de nuestro corazón, el único valor verdadero dentro de un mundo sin valor. Esa es la voz, la del niño, que oyes, y la llamada que no se puede negar. Ese santo niño todavía sigue a tu lado. Su hogar es el tuyo. Hoy él te da su indefensión y tú la aceptas a cambio de todos los juguetes bélicos que has fabricado. Y ahora el camino está libre y despejado y el final de la jornada puede por fin vislumbrarse. Permanece muy quedo por un instante, regresa a tu hogar junto con él y goza de paz por un rato. Lo que resulta beneficioso cuando leemos un pasaje como este, enseguida veremos otro igualmente hermoso, es reconocer que, en realidad, lo que queremos y lo que en verdad añoramos es la inocencia del niño. Entonces vemos la magnitud de nuestra demencia que quiere desechar esto por las pequeñas migajas de especialismo que consideramos tan valiosas y que defendemos con esos tontos juguetes bélicos. Estas migajas funcionan muy bien en la primera parte de nuestra vida, infancia, adolescencia y primeras etapas de la vida adulta, pues logran cosas en el mundo. Por consiguiente, debemos sentirnos agradecidos, porque estas son las pasaderas del currículo que Jesús utilizará para llevarnos a casa. Ahora tenemos los ojos abiertos y vemos el especialismo como el desierto que es. Nuestra ira y nuestros juicios, los juguetes bélicos, no importa cuán justificados parezcan estar, significan que seguimos luchando contra los dragones del mundo,
y este deseo de luchar es lo que nos mantiene en el desierto. ¿Por qué, pregunta Jesús continuamente, no queremos cambiar los ínfimos ofrecimientos del ego por el banquete de amor que Él nos ofrece a medida que nos guía a nuestra casa y a la tranquilidad de su paz? Identificarse con el niño. Los dos últimos párrafos de la lección 187, bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo, describen lo que sucede cuando nos identificamos con el niño, que es nuestro ser. Ahora somos uno en pensamiento, pues el miedo ha desaparecido. Y aquí, ante el altar a un solo Dios, a un solo Padre, a un solo Creador y a un solo pensamiento, nos alzamos juntos como el único Hijo de Dios. No estamos separados de aquel que es nuestra fuente, ni distanciados de un solo hermano que forme parte de nuestro único ser, cuya inocencia nos ha unido a todos cual uno solo, sino que nos alzamos en gloriosa bendición y damos tal como hemos recibido. Este mensaje es difícil de pasar por alto. Como la bendita inocencia es lo que de verdad queremos, necesitamos recordar este pensamiento todas y cada una de las veces que sintamos la tentación de hacer reales las diferencias, es decir, de criticar, de mofarnos, de probar que otro se equivoca o de querer cambiar a alguien. ¿Cómo podríamos cambiar a alguien que es uno con nosotros? Lo hacemos únicamente cuando pensamos que esa persona es diferente. Y por eso necesitamos juntar continuamente el pensamiento de diferencias y el pensamiento de unidad. Nótense, dicho sea de paso, los 9 derivados de la palabra uno en las 3 oraciones citadas arriba. Esto nos trasladará a través de estas etapas hacia nuestra meta de ser el niño inocente. Pero, como sabemos, no lo hacemos nosotros. Nuestra parte es simplemente mirar estos dos pensamientos con Jesús, pues esto nos permite elegir uno y desprendernos del otro. Recordemos esta línea que viene al principio del texto. La manera de salir del conflicto que surge de dos sistemas de pensamiento que se oponen entre sí consiste claramente en escoger uno y abandonar el otro. Para hacer esto tenemos que ver el conflicto, pues ¿de qué otra manera podríamos elegir entre dos sistemas de pensamiento si no sabemos que los tenemos? ¿Cómo podríamos escapar del conflicto si ni siquiera sabemos que estamos en conflicto? Si creemos que las diferencias son reales y que la filiación fragmentada es la realidad, estamos en conflicto con la verdad, una posición totalmente insostenible. Entonces tratamos de defendernos contra la verdad, lo que hicimos al principio con Dios y lo que todavía seguimos haciendo, porque estamos defendiendo al yo separado del ego que sabemos que es falso. Tenemos el nombre de Dios en nuestros labios. El nombre de Dios es el tema de las lecciones 183 y 184. Pero el nombre jamás se da porque Dios no tiene nombre. El nombre de Dios es la identidad como parte de su perfecta unidad. En el cielo no hay dos identidades, pues solo hay un ser, y por eso el nombre de Dios es la identidad y la propia herencia, como enseñan estas lecciones. Su nombre es el nombre de la unidad, Dios e Hijo. Si tenemos el nombre de Dios en nuestros labios, lo único que necesitamos es estar atentos cuando tratamos de negar y hacer añicos esa unidad al elegir enojarnos, ser sentenciosos o manipuladores. Síntomas del especialismo que quiere separar y fragmentar al Hijo que Dios creó uno con Él. Y cuando miramos en nuestro interior vemos brillar la pureza del cielo en nuestro reflejo del amor de nuestro Padre. Este reflejo es el perfecto Hijo de la inocencia, la tercera transformación. Su amor y unidad, con la cual nos identificamos ahora, se extienden dulcemente a través de nosotros, para abrazar a todos los que creen que son hijos de la separación y de la culpa.
Ahora somos bendecidos y ahora bendecimos al mundo. Queremos extender lo que hemos contemplado porque queremos verlo en todas partes. Queremos verlo refulgir con la gracia de Dios en todos nuestros hermanos. No queremos que se le niegue a nada de lo que vemos. No queremos que se le niegue a nada de lo que vemos. Esta es la clave. Si leemos y entendemos esta única oración, aunque no entendamos ninguna otra de un curso de milagros, habremos captado su mensaje de perdón. Esto nos permitiría perdonarnos a nosotros mismos al observar nuestros intentos de negar la gracia de Dios, el reflejo de su amor, a cualquier cosa y a todo lo que vemos. Cuando atacamos a una persona, atacamos a todo el mundo, porque estamos destruyendo la perfecta unidad e integridad de la filiación. Esta cualidad que tiene el contenido de la mente de incluirlo todo, trátese del ataque o del perdón, es lo que hace que el curso sea tan difícil. Nuestro mismísimo yo está construido sobre la creencia en diferencias y exclusividad. Los cuerpos se fabricaron para ser diferentes, y por eso pensamos que somos cuerpos. Así fabricamos un mundo de miles y miles de millones de cuerpos, cada uno perteneciente a una especie particular, con multitud de diferencias dentro de cada uno. Como nos identificamos con el cuerpo, es muy difícil superar nuestra resistencia a dejarlo a un lado. Por esa razón, dentro de la ilusión de la realidad temporal, toma tiempo deshacer el sistema de pensamiento del ego. Una vez que nos damos cuenta de que aquí todo carece intrínsecamente de valor y sentimos el valor innato del amor interno, las bendiciones de paz se extienden automáticamente a través de nosotros. Nosotros no bendecimos al mundo y si creemos que lo hacemos, la bendición se convierte en maldición. En lugar de eso, tratamos de lograr que la bendición fluya a través de nosotros, quitándonos de en medio. Pero si nos encontramos interfiriendo en su extensión al dirigirla, diciéndole a Jesús quién debe o no debe ser bendecido, o derivando una ganancia personal, sabemos con certeza que estamos de nuevo en la tierra de las maldiciones, el especialismo y los intereses separados del ego. Y para cerciorarnos de que esa santa visión es nuestra, se la ofrecemos a todo lo que vemos. Jesús nos dice esto en caso de que hayamos pasado por alto la línea anterior. No queremos que se le niegue a nada de lo que vemos. La santa visión es la visión de Cristo, la percepción verdadera del Espíritu Santo. Y para cerciorarnos de que esa santa visión es nuestra, se la ofrecemos a todo lo que vemos. Esto quiere decir a todo, no solo a algunos, y se adelanta a la visión final de Jesús. Mas tenéis que compartir esta visión con todo aquel que veáis, pues de lo contrario no la contemplaréis. Es de lo más instructivo ver cuán a menudo Jesús utiliza palabras como todo y todos a lo largo del curso. Esta cualidad de incluirlo todo es la característica principal del niño inocente. Recordemos que inocencia significa que no hay culpa. Si no hay culpa, no hay separación. Si no hay separación, seguimos siendo el único hijo que Dios creó uno con su amor. Así necesitamos vigilar cómo tratamos de subvertir esta simple verdad, cómo tratamos de poner de nuestra parte a Dios, al Espíritu Santo o a Jesús para que estén de acuerdo con nosotros. Por ejemplo, cierta gente merece una bendición y otros no. Por eso, en la famosa escena de la crucifixión del Evangelio, tanto el ladrón bueno como el malo están en sus cruces. Siempre existe lo bueno y lo malo, las ovejas y las cabras, los salvados y los condenados. Una vez más, nunca debemos creerle nada a nadie que predique diferencias. Pues allí donde la veamos, nos será devuelta en forma de azucenas que podremos depositar sobre nuestro altar, convirtiéndolo así en un hogar para la inocencia misma, la cual mora en nosotros y nos ofrece su santidad para que sea nuestra. La inocencia misma es Dios,
Y en el curso, las azucenas son el gran símbolo del perdón que depositamos sobre el altar de nuestras mentes y ofrecemos su inocencia a todo el que encontremos o en quien pensemos, sin excepción. De este modo preparamos nuestras mentes para Dios al haberle dado la bienvenida a la verdad. Hemos completado nuestra parte del viaje al pasar más allá del mundo profano de intereses separados del ego al mundo de Jesús, que es el de la santidad reflejada, la inocencia del niño, el Hijo de Dios, cuya luz brilla en todos los aparentes fragmentos del sueño.